Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estoy con Pablo Buñas, que mucha gente me pregunta cómo se debe hacer el tema del apoyo, que no lo comprenden del todo. Muchas personas hablan sobre cómo se debería apoyar el diafragma, la respiración en el canto. Entonces he querido invitar a un profesor que seguramente lo podrá explicar mucho mejor que yo, que se llama Pablo Buñas, que es un profesor de técnica Alexander, que para mí es la técnica corporal que mejor explica cómo se utiliza el cuerpo. Entonces quiero presentarlo, Pablo Buñas desde México. ¿Qué tal estás, Pablo? Hola, hola, Adrián. Qué gusto estar aquí. Aquí son las 12:22 del mediodía. Aquí las 7:22. Tenemos unas horas bastante Sí, de diferencia. sí, muy bien, muy bien. ¿Está haciendo calorcito ya? Aquí estamos a unos 36, 37 Ah, grados de media. bastante, bastante. ¿En México también es verano ahora o no? Aquí sí, sí, estamos en verano, época de lluvias, así que todas las tardes llueve un poquito, pero bien, está muy tranquilo. Un lindo sábado tenemos hoy aquí. Qué Pues qué envidia. Yo, gusto estar aquí contigo. yo ahora estaría ahí en México de lujo. Me encanta ese país. Quiero Sí. visitarlo algún día. Uy, a mí España, fíjate, que no he ido nunca. Hacemos un intercambio. Tú te vienes a Sí, mi casa y me voy a la tuya. Y así habría que hacer algo, o algún curso, algo programar, ¿no? estaría Por súper aquí. bien, súper bien. Porque además aquí hace falta, sobre todo, traer más el pensamiento de la técnica Alexander, que se ha empezado a enseñar en algunos sitios, pero todavía no está lo suficientemente extendida para mi gusto. Y eso que ya hay bastantes libros que hablan sobre el tema, pero Sí, no... para mí tampoco está lo suficientemente extendida. Por eso todo lo que hago últimamente es como dar a conocer más la técnica Alexander, ¿no? Yo la conocí hace muchos años, pero tampoco tenía idea de qué era. Había escuchado, tenía una maestra de la primera persona que lo escuché, es una maestra de danza. Yo estudiaba teatro musical y teníamos danza contemporánea. Y esta profesora, que conocía de muchas técnicas somáticas y hablaba mucho del release, que es una técnica también que se usa mucho en danza, y hablaba de Alexander. Y ya, y eso quedó, pero te hablo de hace 1000 años, como 20 años. Y después ya en México, yo como cantante y rodeado de gente que bailaba y que tenía más contacto con cosas físicas, me mencionaba la técnica Alexander y me decían, a ti te gustaría, te sentirías muy bien, vas a ver, es algo maravilloso y no sé qué. Y yo digo, bueno, ¿qué será? ¿Qué será? Tomé una clase y cuando tomé la clase no tuve nada claro, al contrario, dije, ¿qué es esto? No entiendo qué pasó, pero sin embargo, el cuerpo lo había entendido. Mi cuerpo algo percibía de un trabajo muy amable que yo me sentía como flotando cuando salía de mi clase y a partir de ahí empezó todo. Ahí empecé con ganas de seguir tomando clases y ahí vi cómo cambiaba la voz cantada, ¿no? Los beneficios para la voz cantada. Ya vamos a hablar de todo eso, pero bueno, así fue como empecé. La verdad es que sí, la técnica Alexander, justamente todo el mundo suele describir que después de la primera clase como que uno se desubica, es como parece que flotas y no sabes muy bien dónde estás en el espacio. Esa Exacto. sensación es como ir un poco, vamos a decirlo, un poco borracho, pero para bien. Como el cuerpo está Totalmente. Sí. libre. Sí, totalmente. Esa sensación de ligereza que describe cada alumno. Siempre que un alumno toma una clase, generalmente describe eso, ¿no? Como que se siente más ligero, más libre, que es más fácil. Los cantantes dicen lo mismo, que el sonido sale más fácil, que con mucho menos esfuerzo logran mayor resonancia. Entonces, bueno, vamos, cuando te dicen eso es que vamos bien. Mira, nos está saludando personas desde Puerto Rico. Francisco Ortiz, saludos desde Puerto Rico. Saludos. Usuario de Facebook que no pone el nombre. Hola, hola. Así que estamos súper internacionales hoy. A Ah, ver muy si bien, muy podemos, bien, muy bien. a ver si podemos resolver alguno de estos temas Puerto sobre... Rico. También quisiera conocer Puerto Rico, fíjate, me encantaría. Son paraísos que están por ahí arriba y bueno, sí, están muy lejos de aquí, pero tiene que ser todo eso de tropical, de poder tomar la piña colada en la playa, tiene que El ser eso Caribe, el ¿no? paraíso. Sí, 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 sí.
¿Cómo podría ayudar la técnica Alexander? Tú que aparte de profesor de técnica, Alexander, has sido, bueno, eres profesor de canto y eres cantante, ¿todavía sigues en activo como cantante? Sí, sí, el camino fue así el que yo hice. Yo empecé estudiando abogacía, o sea, empecé totalmente fatal y no era No, lo mío, no era lo mío. Estudié casi 5 años de abogacía, derecho y yo sabía que lo mío era la música. Desde muy niño había estudiado piano, pero no sé, en España, pero en Argentina es como que si vas a estudiar eso te vas a morir de hambre, no vas a poder vivir, no vas a trabajar, también. así que sigue estudiando abogacía. Ya cuando me decidí a dejar, ahí me meto a hacer teatro musical y a estudiar danza, teatro, canto y me meto a hacer la formación en sería la escuela de, no sé cómo decirlo, la formación como maestro de canto, Como perdón, de como el música. conservatorio. Sí, en conservatorio. Maestro de música con especialidad en canto y en piano. Esa fue la Oh, carrera. Que nunca terminé porque yo me mudé de Rosario a Buenos Aires a México. Entonces, la carrera de música es tan difícil compaginarla en otros países. Tienes que repetir materias. Bueno, las equivalencias es muy complicado. Entonces, estudié muchos años y me formé personalmente en canto. Entonces lo que hacía era pues dar las clases de canto como muchos, de acuerdo a lo que aprendieron, ¿no? Eh, Obviamente en el conservatorio la formación era demasiado pues clásica, como es en todos lados, era básicamente clásica, lírica, y con todo lo que tiene eso de contra, que vamos sobre a todo, hablar también de eso. sobre todo por las pedagogías que se suelen aplicar, que son de siglos, digamos, pretéritos. O sea, que hace falta Sí, actualizarse un poquito. sí, y sabes que yo siento que siempre digo lo mismo, pero yo siento que no hay una estandarización de la enseñanza del canto, que cada quien enseña lo que aprendió, cómo lo aprendió, con las imágenes que aprendió, con las ideas que le dijeron, y eso le funcionó, entre comillas, y lo repite. Entonces, pero no hay un analizar qué sucede, de verdad qué está sucediendo, más allá de me imagino que empujo con el diafragma, me imagino, o sea más allá de eso, no hay un análisis a ver qué sucede, cómo es el acto respiratorio. Entonces, cuando entré a Alexander, muchos años después, yo quería matar a todos mis maestros de canto. Los quería enjuiciar a todos y ser pasados por las armas. Y justamente a mí me pasó algo parecido cuando leí El cuerpo recobrado, que es el primer libro que me recomendaron de Alexander. Y cuando abrí el primer capítulo que describía justamente lo que me pasaba a mí, porque Alexander empieza a hablar sobre cómo se queda sin la voz porque no sabía qué, pero salía en directo y como que se ahoga. Digo, "Hostia, pues esto me pasa a mí". Sigo leyendo y empieza a hablar de patrones de uso y cosas que digo, ¿y esto por qué no me lo han explicado antes? ¿Dónde hay un profesor de esta metodología? Y Sí, es que claro. hay muy pocos en el mundo, tenéis que ser más. Sí, en México somos, creo que 9 profesores certificados, ¿no? O sea, porque también, pues hay gente que toma un taller y da clase de técnica Alexander, pero la formación son 3 años a tiempo completo, son 1.600 horas de formación, más un trimestre de práctica que no es obligatorio, pero todos hacemos, en el que trabajamos en la escuela con cuerpos. Pero bueno, es interesante mencionar que la técnica surge a partir de un problema vocal. Por eso tiene tanto que ver con los cantantes y con los actores. Hoy por hoy se usa en todas las actividades y es beneficiosa para todo, pero tiene una estrecha relación con la parte vocal porque Alexander era un actor estamos hablando de, Alexander nace en 1886 y Hace muere en poquito. 1951, 1955. Entonces, cuando él era actor, pues era a partir de su adolescencia, a sus 20 años, o sea, comienzos apenas del siglo XX, y lo que le pasaba era que él recitaba sus sonetos de Shakespeare
y se quedaba sin voz, se quedaba disfónico cada vez que él subía al escenario. Entonces, pues iba a los otorrinos, ¿no? De aquel entonces, lo revisaba, supongo que la revisión era con el espejito y ver que tenían las cuerdas, pero Había mucho, ¿no? sí, no le encontraban nada orgánico, ¿no? Ningún nódulo, ningún problema ahí en sus pliegues vocales. Entonces le decían, pues haz silencio y descansa. Descansaba, volvía al escenario y volvía a quedarse disfónico. Vamos, le dijeron lo contrario a lo que hoy te suelen decir los logopedas responsables, que el silencio no lo suelen recomendar en la mayoría de los casos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, hay de verdad gente, alumnos que he tenido que los foniatres les recomiendan, ya no digas un día de silencio, 15 días de silencio, un mes de silencio. Y hoy por hoy está totalmente obsoleto eso. Tiende a generar más problemas, ¿no? Un instrumento que está ahí sin usarse. ¿Y Entonces, él notaba alguna mejora después de todo ese tiempo de silencio o no? sí, notaba una mejora, pero que le duraba muy poco. O sea, él volvía al escenario, empezaba a estar mejor y al poco tiempo de estar parado en el escenario se volvía a sentir lo mismo de antes. Entonces, imagínate tú, ponte en su lugar, ¿no? Si te dicen que no tienes nada orgánico, pues que es lo que él se preguntó. Entonces hay algo que estoy haciendo. Si no tengo nada, algo estoy haciendo yo. Y pues los médicos le dijeron, seguramente sí, pero no sabemos qué está haciendo. Entonces, él con un espíritu muy científico, de alguna manera. Sin ser científico, su manera de explorar esto fue muy científica. Fue observación, prueba y error, observación, prueba y error. Se compró espejos, se observaba y descubre un montón con el tiempo, ¿no? Después de muchos años de probar, empieza a darse cuenta, hay algo que estoy haciendo que ya detecté al momento de empezar, ¿no? Y bueno, y eso él lo traslada a todos, ve que esos patrones se repiten en muchas personas, cantantes, no cantantes, oficinistas, lo que quieras, se repite. Es que es muy interesante además con los medios que debió utilizar, que tampoco eran demasiado avanzados en su época. Porque tengo entendido por lo que he leído que Alexander incluso los neurólogos se quedaron asombrados con los descubrimientos que hizo sobre el uso del cuerpo. Por supuesto, después vinieron premios Nobel de medicina y de neurociencia y neurólogos que confirman las primeras teorías de Alexander, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que él dice, que él descubre cuando él se empieza a investigar, él descubre que él hace un gesto con su cabeza, ¿no? No ¿Cuál sé, era el gesto? ¿cómo? ¿Cuál era el gesto que hacía con la Lo que cabeza? hacía era esto. Me pongo de perfil para que se vea. Él estaba por empezar a recitar y hacía dos cosas. O Oh. sea, jalaba el aire, que el otro día me dijeron que es jalar en México. Agarrar la palabra que no se puede decir porque en Latinoamérica es otra cosa, pero sí, Sí, digamos, como jalar, pues tomaba aire así con presión, ¿no? Hacía esto y la cabeza se iba atrás, el peso del cráneo hacia atrás y llevaba el mentón hacia arriba. Entonces dice, ya descubrí eso, estoy haciendo eso con mi cabeza. Entonces, lo que haríamos nosotros sería hacer lo contrario, ¿no? Es la manera que funcionamos. Decimos, si hago esto, entonces voy a hacer lo contrario. Entonces empieza a hacer lo contrario y se da cuenta que tampoco funciona, que sigue tensando la musculatura del cuello. Entonces dice, si yo estoy haciendo esto, a ver qué tal si yo simplemente lo suelto, lo dejo de hacer. Qué bonito concepto. Sí, y ahí se revelan dos principios de la técnica Alexander. Uno es el dejar de hacer, que es parte de la técnica Alexander. Por eso decimos que es una técnica ya ves que todo lo aprendemos en la vida, cómo hacer, cómo
usar la plataforma de StreamYard para hacer videos. Poniendo ¿Cómo? de ejemplo StreamYard, ¿Verdad? creo que no se ven todos los comentarios, pero yo estoy viendo también la página de técnica vocal y nos ha saludado Félix, nos ha dicho hola, nos ha saludado Kiara, nos ha dicho buenas. No se ve aquí, Algo pero está ya con la configuración, sí, que hay que cambiar. Después lo lo investigo. descubriremos, lo Lo descubriremos. descubrimos. Bueno, qué bueno que mires ahí en la página porque ahí los vas a ver. Aquí no Sí, salen. aquí no salen, pero están ahí. Exacto. Entonces, bueno, todo es cómo hacer, cómo debo hacer algo y cómo debo hacerlo bien, ¿no? Además, porque tenemos todo eso de que queremos hacer bien. Incluso cuando uno empieza a tomar clases de técnica Alexander, hay una sensación de, ay, pero ¿cómo es? ¿Cómo es lo correcto? ¿Cómo es? Y no hay correcto en la técnica Alexander, no hay correcto. Hay algo más óptimo quizás, pero no hay como estamos acostumbrados. La posición correcta, la postura correcta no existe. Sí, muchas veces se piensa en términos de postura y a veces me doy cuenta por mí mismo que genera más tensión que ayuda. El eso de Sí, tienes que mantener esto así o tienes que mantener esto así. sí, si yo te digo a ti y a y la gente, que los 200 millones de personas que nos están viendo, les decimos, a ver, en sus casas, siéntense derechos, ¿no? Yo te lo digo a ti y todos ustedes háganlo. Yo lo intento. Siéntense derecho, ¿no? Generalmente cuando nos dicen eso en la niñez, sentate derecho. En Argentina nos decían, sentate derecho. Algo hacemos, como por Bueno, ejemplo. nos están viendo casi todos de los que estoy viendo son argentinos. O sea, te van a entender Bueno. perfectamente. Hola Argentina. Yo vivo en México hace 20 años, así que, pero bueno, extraño mi país también. Entonces, hacemos algo, ¿no? Generalmente es, no sé, curvar la espalda baja, elevar el pecho para sentirnos derechos. Hay algo que estamos haciendo. Entonces, lo que dice Alexander, que uno hace, que lo correcto va a suceder cuando dejamos de hacer lo incorrecto. O sea, cuando dejamos de hacer lo incorrecto, lo correcto sucede por sí solo. No hay algo que yo tenga que hacer bien, ni una postura, ni nada. Entonces, todo en Alexander va a tender a ir hacia cómo estamos diseñados. ¿Cuál es nuestro diseño natural? ¿Por qué tenemos ciertas articulaciones en ciertas partes? ¿Por qué las dejamos de usar y usamos otras? ¿No? Entonces todo va a ir hacia esa organicidad que O sea, tenemos. sí, como el equilibrio de la musculatura, ¿no? El equilibrio corporal. Sí, un equilibrio que todos tenemos cuando somos niños, cuando nacemos, cuando tenemos 1, 2, 3 años, 4 años, 5 años. Tenemos ese mismo balance y ese equilibrio perfecto y natural. Lo que pasa es que luego nos encargamos de destrozarlo con mil cosas que hacemos. Hoy por hoy lo que nos destroza un poco es esto, ¿no? Uf. La computadora. Estamos todo el día o así, o así, o así. Exacto, sí, exacto. Entonces, si podemos empezar a tomar conciencia de qué estamos haciendo con nuestro propio uso total, no solamente de la mano, la cabeza, sino todo lo que estamos haciendo, ese ya va a ser un paso enorme, ¿no? El poder saber, darnos cuenta, ver qué estamos haciendo. Y seguramente cuando nos damos cuenta, algo se va a cambiar y a modificar. Entonces que me fui por otro lado, pues te estaba diciendo de Pero muy interesante. estos dos principios que Alexander encuentra. Uno, el de no hacer, el del principio de dejar de hacer, y el otro, importantísimo, que él le llama control primario, ¿En qué consiste? que es la relación entre la cabeza, el cuello y la espalda. A él le llama control primario. Él lo que dice es que cuando afectamos la relación entre cabeza, cuello, espalda, todo el sistema postural y todos los sistemas antigravitatorios de nuestro cuerpo se ven afectados. Y por ende se ve afectado el movimiento y por ende se ve afectada la respiración. O sea que lo que sucede en esta relación cabeza, cuello, espalda va a determinar cómo nos movemos, cómo es nuestra postura, cómo respiramos y hablando aquí contigo, cómo cantamos. Tengo una pregunta que me surge Sí. porque es interesante. O sea, el desequilibrio entre esa relación podría ser lo que nos dé más la sensación de que estamos quizás trabajando en las costillas o haciendo más fuerza de la necesaria.
Por supuesto, sí, porque finalmente la mirada desde Alexander es hacia la totalidad, ¿no? Ujú. No va a ver qué está pasando en el cuello solamente, qué está pasando en los hombros, cómo estás poniendo la lengua, por qué estás mordiendo, por qué estás haciendo fuerza con la mandíbula. Mm. Sí, lo va a observar, pero no va a ser como también estamos acostumbrados a querer arreglarlo de manera directa, ¿no? A ver, la mandíbula, vamos a hacer ejercicios de mandíbula. El cuello está tenso, vamos a hacer ejercicios de cuello. Va a ver quizás cómo estás pisando, por ejemplo, qué está pasando con tu pisada, hacia dónde estás llevando el cuerpo cuando estás parado, de pie. Ujú. ¿Qué está pasando con tu respiración? ¿Está fluida, no está fluida? Y si no está fluida, ¿por qué? Si viene por una tensión de otro lado. Finalmente somos una malla muscular Mira lo completa. que nos están diciendo, nos saludan. ¿Por qué me sale usuario de Facebook? No lo sé. No Pero lo me sale sé. usuario de Facebook. Sí, No sale el nombre, pero muchas gracias por preguntar. gracias, usuario. Gracias. Podéis preguntar lo que queráis. Esto es el troleo del stream ya. Lo de Sí, la relación cabeza, cuello y espalda ya aclara muchas cosas sobre el diafragma, ya que es un músculo con funciones posturales. Eso me parece súper interesante. sí. Uy, sí, no sé si ya nos metemos con el tema del diafragma. Ah, no, pero ya Creo lo... que- Sí, lo que pasa, usuario de Facebook, es que lo pongo aquí. Facebook user, cuando empezamos a entender todo el mecanismo postural, ¿no? Es Que Félix, es Félix, pero es eso es... Félix, ay Félix, bueno, mucho gusto Félix, qué lástima que no sé, hay algo en la configuración, lo vamos a estudiar muy pronto. Em, Cuando entendemos que el mecanismo postural está dado por un montón de condiciones, no solamente me paro rígido o me arraigo al piso, que eso dicen muchos maestros de canto y de teatro, arraíguense al piso. En realidad, esto que dice Alexander, cuando dejamos de hacer lo incorrecto, lo correcto sucede por sí solo, quiere decir que si yo dejo de interferir con todo el mecanismo postural, esa postura va a estar, ese soporte va a estar. Y vamos a ver, mira, ahí salió un nombre, Tefi. Tefilir, Pablo y Adrián. Sí, Siempre gracias por sus hola, conocimientos. Tefi. Ahí sí salió, ¿por qué el de Félix no salió? Es No un sé, misterio. no quiere a Félix No, el no, no, stream ya. es un misterio. Pero, pero bueno, sí, finalmente desde Alexander vamos a buscar que toda esa coordinación muscular suceda desde el contacto con el piso hasta el último punto que es la coronilla, ¿no? Y tanto de abajo hacia arriba como de un lado hacia el otro y como de atrás hacia adelante. O sea, en múltiples direcciones vamos a estar observando qué tanto interferimos con esa expansión natural. Es súper interesante lo que propones, porque además esto, claro, al final todo es la percepción de nuestro trabajo muscular, ¿no? Del equilibrio del cuerpo es lo que nos va a dar la percepción sobre un tipo de respiración, otro tipo de respiración o el uso en general. Supongo que tiene que ver más con eso que con la realidad. Bueno, lo que pasa ahí hay otro principio que se llama la apreciación sensorial contradictoria, ¿no? Esto es un tema muy importante porque finalmente lo que hacemos en la vida nos manejamos según nuestra percepción de nosotros mismos Ujú. y creemos que eso es lo correcto. Pero, ahí va la mala noticia, lo que percibimos de nosotros es muy confuso y muy contradictorio. Porque, por ejemplo, si yo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es el más fácil para mí. Un violinista que está tocando toda su vida hacia un lado su cabeza, ¿no? Siempre Ujú. generalmente va hacia el lado izquierdo. Esa es la manera en que aprendió y la manera en que lo hace y la manera en que le funciona y la manera que debe ser, porque finalmente debe apoyarse en ese lado del violín, ¿no? Cuando encuentra una posición a través de, a lo mejor de Alexander, más Ujú. de alineación, él siente que su cabeza está hacia el otro lado. Él percibe Wow. eso, ¿sí? O sea, lo percibe muy más exagerado de lo que sería en realidad. Por supuesto, porque su patrón de referencia es estar así.
¿no? Entonces, pero lo mismo pasa si uno tiene la tendencia, por ejemplo, a recargarse en la espalda, ¿no? Gente que se para, no sé si has visto, pero que sacan la Sí, panza y están ahí hacia atrás. la Bueno, postura militar sí, típica. es una postura, un patrón de postura muy, muy común. Si esa gente uno la invita a ir hacia la totalidad de sus pies más que a los talones, ya automáticamente cambia toda la organización de su cuerpo. Ujú. Se siente que está hacia adelante como si fuera casi que un mono Como eh, si fuera a caer muy prácticamente. exagerado. Entonces, por eso en las clases usamos mucho el espejo y pasan cosas increíbles porque dicen, "¡Ah! No, no puedo creer que estoy así. Yo pensé que estaba mucho más hacia adelante o yo pensé que estaba mucho más hacia atrás". Entonces, este principio de la apreciación sensorial contradictoria nos hace ver que no podemos basarnos en lo que sentimos, sino mejor en lo que estamos viendo, ¿no? A través del espejo, que fue como se estudió Alexander, o a través de un video o vídeo. Sería interesante siempre, creo entender, que hace que un punto de observación, ¿no? Una cámara, un Sí, espejo, el sí. móvil. O a veces alguien, ¿no? Alguien que te dice, uy, estás muy encorvado, por decir algo, o estás muy colapsado, porque a veces uno en su percepción no lo ve. Por eso, Eso da un poquito de miedo lo de la percepción sensorial imprecisa, pero explica tantas cosas que es súper, súper interesante ponerlo sobre la mesa. Nos sí, preguntan también, perdona Pablo, sí, que nos van surgiendo preguntas y nos preguntan a él, que lo estoy viendo aquí en la página, no sé, otro Facebook user, pero se sí. llama él, el estrés. Estrella, te amo. El estrés puede afectar al mecanismo natural de la respiración, es decir, nos puede correr del lugar que debería ser el ideal y el verdadero, el orgánico, para respirar al cantar. Sí, ¿cómo se llama? Nael. Nael. Y luego nos dicen que vino tarde, es que si le perdonamos, perdonamos a Sí, cualquiera. en total tenemos muchos Facebook user que no sabemos cuál es cuál. Lo sabemos. No sé, pero lo bueno es que acá estamos conectados. Gracias por las preguntas, porque para mí las preguntas es la base de la vida. Estoy exagerando, pero me encantan las preguntas. Siempre Súper socrático te ha quedado, así que sí, chapo. creo que la pregunta abre tantas posibilidades. Dice, el estrés puede afectar el mecanismo natural de la respiración, es decir, nos puede correr del lugar que debería ser el ideal. Sí, totalmente. El estrés eh, una exacerbación, ¿no? Del sistema de respuesta. Y justamente el punto donde se centra la técnica Alexander es cómo respondemos, ¿no? Y el estrés es una respuesta exagerada que tiende a ser como si estuviéramos en... se asomó alguien por ahí, estamos en vivo, no sé quién se asomó, pero Saludamos. saludamos. Bueno, es una exageración de lo que es lo que pudiera ser una respuesta natural, ¿no? Tendemos a exagerar y entonces empieza el cortisol, la adrenalina, como si estuviéramos matando el mamut ¿no? En la época de las cavernas, y entonces obviamente que afecta en todo. Lo que pasa es que esto es súper amplio, porque esto tiene que ver con por ejemplo, con la ansiedad, que es un tema que me apasiona, que justamente como la ansiedad podría ser un efecto del estrés o un hermano del estrés, pero tiene que ver con todo esto de cómo vamos afectando toda nuestra organización psicofísica a partir de la mente, ¿no? Finalmente, del ¿No? pensamiento. Nos puede generar el pensamiento la propia tensión muscular, ¿no? Es como, Es que, mira, hay una frase de Alexander que dice, traducimos todo, sea mental, físico o espiritual, en tensión muscular. wow. Entonces ahí ya te queda clarísimo. O sea, todo, un nervio por un examen se va a traducir en tensión muscular. Una cosa física de querer cargar un mueble se va a traducir en tensión muscular. Siempre es como que el enorme monitor de lo que está pasando. Entonces, sí, el estrés va a afectar a toda todo el funcionamiento. Y lo que dice Alexander, otra cosa interesante, dice que el uso, ¿no? de nosotros, el uso afecta
el funcionamiento. Entonces, si nos ponemos a ver en nosotros o en otros, vemos a ver cómo está su funcionamiento, cómo está funcionando, trasladado a lo vocal, el uso vocal que yo hago de mí mismo. Si es un uso vocal no óptimo, va a afectar el funcionamiento de mi sistema fonatorio, ¿no? Y así lo podemos trasladar a cualquier cosa. No sé si, Nael, si estoy respondiendo, pero bueno, Yo creo, ahora vamos a hablar más de este tema del yo diálogo. creo que lo has respondido además magistralmente, porque esto es como que hace un clic de muchas de las cosas que pasan. Yo estaba pensando mientras hablabas, eso puede explicar muchas veces que nos enfrentemos a una pieza musical que tiene que tener tal medida, tal entonación, tal cosa, y enseguida parece que nos sale peor que como nos salía en el ensayo, porque debe ser ese estrés, ¿no? El que nos puede generar la propia tensión a la hora de emitir el sonido. Es que, mira, yo lo que he encontrado en la técnica Alexander es... Te da las gracias. Bueno, nada, Nael. Es que es la mejor herramienta para mí, me ha resultado, para estar en el presente, algo que se habla mucho últimamente, y hablamos de mindfulness y meditación. Finalmente son todas técnicas que nos llevan a estar aquí, ¿no? Porque cuando uno tiene miedo escénico, ¿no? O esto que estás diciendo, todo sale al revés de como lo ensayé, es porque generalmente no estamos en nosotros, estamos en el director, en el público, en la orquesta, en la pista, en la nota, en la letra. O sea, estamos en todo eso que queremos hacer bien, ¿no? Y la mente está rumbeando todas esas cosas y no podemos descansar en nosotros, a ver dónde estoy, cómo estoy pisando, qué estoy tensando, dónde está mi respiración, dónde está mi espalda, dónde está... Son cosas que hace que demuestra que la mente tiene esta capacidad de intermitencia, ¿no? De ir, venir todo el tiempo, pero que si logramos volver a nosotros, seguramente el resultado va a ser mejor, ¿no? Entonces, ese es otro principio de la técnica Alexander, es que siempre estamos buscando un resultado. Lo que en inglés Alexander llama end gaining, ¿no? La búsqueda de un fin, la búsqueda de un resultado. Y nos perdemos en el proceso. O sea, queremos llegar al resultado sin importar cómo, queremos llegar al agudo de, no sé, de Nessun Dorma y sin importar el resultado, solamente sé que lo voy a hacer y aquí podemos empezar a hablar del tema que Pero lo que has dicho se puede aplicar a tantísimas cosas de la vida en sí, que es como una clase magistral de psicología también. Sí, mira, el ejemplo más básico es cuando nos quitamos los zapatos sin desabrocharlos, ¿no? Los tenis, ¿cómo les dicen ustedes? Sí, las deportivas. Deportivas. Bueno, en Argentina zapatillas, en México tenis, España deportivas, que nos quitamos, el único fin es quitárnoslo, sin importar si se va a romper, si se van a agrandar, nos lo quitamos sin desarmarlos, ¿no? O querer terminar una actividad solo porque la quiero terminar ya, no importa, entonces no me observo. O puede ser cantar determinada nota o determinada partitura, en fin. La búsqueda del fin está todo el tiempo. Entonces, como dije antes, la técnica se mete entre un estímulo y cómo respondemos a ese estímulo. Entonces, del mismo modo, si podemos ser conscientes de que frente al estímulo de querer cumplir el objetivo, yo puedo hacer una pausa, detenerme a observar, puedo reorganizar toda la acción, puedo reorganizar mi cuerpo, mi respiración, mi sonido. Hay otra pregunta, ¿no? Sí, nos ha preguntado Nael también, user Facebook. Entonces, ¿esta técnica sí recomienda ejercicios de respiración para corregir, revisar o mejorar la eficiencia del manejo de la voz al cantar? ¿Cómo se llama? Vamos al tema Sí. a saco. Aquí tengo la fuente. Nael está a full con esta conversación. Nael, te voy a confundir en gran manera y muchos puede que me odien.
porque ahora acá viene el tema de los ejercicios de respiración. ¿Cómo vamos a ser maestros de canto si no damos ejercicios de respiración, no? ¿Cómo? No, es imposible. La clase es media hora de ejercicios de respiración, media hora de vocalización, bueno, y si no hacemos eso, no vamos a poder aprender. Quiero leer lo que dice Alexander, que pueden estar de acuerdo o no, ¿no? Es importante mencionar que Alexander sufría de problemas respiratorios severos toda su vida. Era un niño muy enfermizo, no le daba mucha vida, tenía un asma muy, muy crónico. Y cuando él empieza a descubrir estas cosas, él se da cuenta que su respiración mejora muchísimo. Entonces, empieza a dar clases de esto que él va descubriendo, que no tenía un nombre, no se llamaba técnica Alexander, por supuesto, pero la gente lo empieza a asociar con el hombre de la respiración. Así le llamaban al principio. Tal cual, el hombre de la respiración. El hombre de la respiración, sí. Porque él solucionaba muchos problemas respiratorios, ¿no? Pero no estaba para nada de acuerdo con los llamados ejercicios respiratorios. Quiero leer algo. A ver. Por ejemplo, él habla en este libro que se llama Control Consciente y Constructivo del Individuo. Es un libro que escribió Alexander. En este capítulo se llama el capítulo 5, Mecanismos Respiratorios. Dice. A ver, es que habla tanto. Dice, cualquier intento por remediar los usos incorrectos, ¿no? Porque empieza hablando de ciertos patrones, de gente que respira mal, ¿no? Entonces, como hay gente especializada en respiración que da ejercicios para que la gente mejore. Dice, cualquier intento por remediar esos usos incorrectos mediante procesos tales como la respiración profunda o las clases de respiración representa solo un intento por corregir un estado defectuoso general de psicomecánica mediante un proceso correctivo específico. Wow. En otras palabras, es un intento por corregir los usos imperfectos mediante la realización sin que en tales ejercicios la guía y dirección deje de estar relacionada con la misma apreciación sensorial imperfecta que ya se encontraba presente al momento de iniciarse las clases. Es muy lapidario eso, pero me gusta. Pero lo que quiere decir él es que cuando uno inicia una clase de canto o lo que sea, o una gimnasia que requiere cierta respiración, la persona ya tiene de por sí una apreciación sensorial, unas ideas preconcebidas de cómo debe respirar, de dónde está su apoyo, de dónde está el diafragma, de dónde está el abdomen. Y entonces todos los ejercicios que quieran mejorar su respiración, en realidad lo que van a hacer es que va a reforzar su propio sistema de hábitos. Eso es lo que hace. Por eso a veces cuesta tanto encontrar fluidez en cierto sonido, en la respiración. Entonces, este tema de los ejercicios de respiración desde nuestra perspectiva no es lo que buscamos. Lo que buscamos nosotros es un mejor sonido a través de lograr esta organización total del cuerpo natural. O sea, volver a lo que somos y no querer ser algo que es poco natural, ¿no? Que es inorgánico, como querer apretar desde un lugar o querer hacer fuerza desde otro lugar. Entonces, dime si estoy hablando mucho. No, es tan interesante porque ahora estaba pensando, los bebés realmente pueden gritar durante horas, llorar y no necesitan aprender a respirar porque lo hacen automáticamente. Un reseteo a este sistema sería lo más útil, ¿no? De cara al cantante o de cara a cualquiera, vamos. Sí, pues sí, ese es un buen ejemplo. Los niños pueden estar gritando todo el día y en principio no se quedan disfónicos. ¿Nunca has visto un niño disfónico? Cuando empieza la escuela, sí, porque ahí empiezan otros problemas, pero mientras tiene 3 años, 4 años,
El niño grita y como nadie y no se queda disfónico. Su respiración, él no se está planteando si es más de diafragma o de no de diafragma. Entonces, todo lo que vamos metiendo al cuerpo y a la respiración tiende a interferir el mecanismo natural. Entonces, desde nuestra visión, la idea es desaprender y reeducar otra vez el mecanismo respiratorio. Entonces, el resultado es de verdad maravilloso. Cuando logramos eso, es maravilloso. ¿Entró una pregunta? No. Te Ok. dicen, excelente, muchas gracias. Sí. Entonces, bueno, si quieres empiezo con el tema del diafragma. Sí, pero me ha parecido lo que has dicho hasta ahora, no me lo había planteado. Ese libro lo tengo pendiente porque creo que te dije, me lo dejaron, lo tengo ahí en la librería, pero me parece súper interesante lo que ha dicho. Sí. Oye, ¿me das un segundo que tengo que abrir una puerta? Sí. Perdón a la gente que nos mira, pero necesito abrir una puerta que hay alguien que quiere entrar. Ábrelo, tranquilo. Súper interesante la conversación de Pablo. La verdad es que Alexander y yo es una técnica que admiro muchísimo. En vivo. Ok. Perdón, ¿qué me estabas diciendo? Que estaba diciendo que Alexander es una técnica que es súper interesante todo lo que propone y hay que leerlo más. Es que ya aquí lo ha dejado muy claro. Dice, oh no, aquí vamos con el diafragma. Pero dice Rubén Llanes también. User Facebook, como es mexicano, así que será a la misma hora que para ti. ¿Quién es? Rubén Llanes, saludos desde México, Adrián. Y a Pablo también, que está ahí en... No me acuerdo nunca el pueblo, San Miguel, ¿no? Por ahí. Yo soy San Miguel de Allende. Rubén, ¿dónde estás tú? Que nos diga. Bueno, vamos con el diafragma. Por ejemplo, es muy gracioso, para mí gracioso, pero en realidad es preocupante. Cuando la gente anuncia que va a enseñar en los flyers, ¿no? Clases de canto, respiración diafragmática, respiración costodiafragmática, ¿no? Y no existe una respiración que no sea costodiafragmática. O sea, si no existiera el diafragma, nos morimos. Entonces, si ustedes dicen eso, traten de no decirlo porque eso sí está en contra, ya no es idea de Alexander. Eso es lo que sucede en la realidad. El diafragma es parte del proceso respiratorio y va a estar funcionando siempre, querramos o no querramos. Entonces, decir respiración diafragmática ya no aplica, ¿no? Lo que sucede... Nos ha dicho, perdona, que es de la DF, de México Ciudad. Dice la mexicana en Argentina, que es Sandra Colín. También otro user Facebook, pero bueno, perdonad que no salga vuestro nombre, luego lo configuro. Y también nos ha entrado otra cuestión. Encontrar tu propia voz, puedes sanar tu cuerpo, alma y espíritu. Naces con un órgano perfecto, por eso los niños apoyan y exploran su voz de una forma correcta. Cuando gateas te ayuda para el ritmo y la colocación de la voz. Tenemos que hacernos niños otra vez. Qué bonito. O sea, suscribo. Entonces, bueno, Félix. Ahí está Félix. Ahora sí salió. Ha vuelto. No existen distintos tipos de respiración. Existen con respiración diafragmática y no saben lo que es un diafragma. Exacto. Sí, es tremendo eso. Bueno, yo me acuerdo varios profesores que tuve y profesores a los que respeto, sigo respetando, no es que todo lo que han enseñado no me ha servido, pero había mucho esta idea del esfuerzo abdominal, ¿no? De hacer creer que cuando uno empuja, ese es el diafragma, ¿no? Ahí está el diafragma, ahí lo estoy sintiendo, es eso. Y el diafragma no tenemos ningún tipo de acceso nervioso, no podemos percibir o no lo sentimos. No es como el bíceps, que yo lo siento, lo puedo endurecer. El diafragma va a funcionar mejor o peor a través de una manera indirecta, que podemos ayudarlo o no ayudarlo. Y mira, me dice Rubén, Adrián, ¿le enseñaste a Pablo los vídeos de ejercicios con globitos? Es que va al hilo de lo que has dicho. Bueno, pero eso, mira, por eso, todo depende cómo se haga, ¿no?
pudiera a lo mejor servir en cierta manera. En una época yo los usaba, después de Alexander no los usé más, pero también tiene que ver qué hacemos con el globo. Si el globo va a ser soplar y tensar el cuello y tensar todo el cuerpo, pueden probar ahora todos los que están viendo hacer esto. Lo puedes probar, Adrián. Yo siempre lo hago en las clases cuando estoy en presencial, grupal, no, online. Si movemos la cabeza, tratemos de mover la cabeza de manera amable, ¿no? Como que no anticipemos el movimiento con la cabeza, sino movamos, como imaginemos que alguien nos mueve la cabeza, arriba, abajo, y mientras estamos moviendo, tensamos el abdomen. Tensemos el abdomen como si fuéramos a cantar un agudo muy fuerte. Algo sucede Incómodo. Algo sucede enseguida en ese movimiento de la cabeza. Deja de haber libertad, ¿no? Uh-huh. Si quieren seguir desde sus casas probando, prueben lo mismo, pero tensando, no sé, las piernas. Como que se bloquea el movimiento, noto yo. No sé si Sí. lo están notando nuestros oyentes, pero es como que... Todo va a llegar finalmente a ese lugar de tensión en el cuello. Entonces, cuando pensamos que vamos a dar, que el apoyo es ese esfuerzo que hacemos para sostener con el diafragma, como nos dicen, automáticamente estamos generando toda esa cadena de tensión que va a llegar al cuello y que va a quitar resonancia, que va a quitar fluidez en el sonido, porque cuando cantamos somos como una cadena, yo digo como una manguera, ¿no? Una manguera donde pasa el agua, que cuando se dobla deja de fluir, ¿no? Y cuando algo pasa en el cuerpo, el mínimo bloqueo, ya ese sonido deja de resonar de la manera que quisiéramos, más pura, más fluida. Qué buena idea. Les has cambiado, Rubén. Qué buena idea. Nunca había hecho eso. Se vuelve muy incómodo. Bueno, lo puedes probar. Eso es bueno hacerlo con los alumnos de canto. Supongo que en el grupo hay muchos alumnos de canto. Los profesores también. Maestros de canto, perdón. Se ha preguntado cómo analiza el anclaje de cuello esta técnica respecto a las tensiones cervicales. El anclaje de cuello principalmente es activación muscular voluntaria. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo analiza el anclaje de cuello esta técnica respecto a las tensiones cervicales? Sí, lo del anclaje de cuello es un concepto... Eso se usa en Steel, ¿no? Sí. La idea del anclaje. Mira, es como si tú hicieras, mírame con cara de que te caigo mal, en plan, o el autobús que viene de lejos. Y notarás que se activan aquí músculos. Ajá. A eso se refiere con el anclaje de cuello. Ah, ok. Bueno, supongo tendrá que... Yo hasta ahora veo que Steel, de lo poco que he visto, tiene mucho que va en concordancia con la técnica Alexander. Y yo creo que en ningún momento este anclaje tiene que ver con tensión en el cuello, que es otra cosa. Porque una cosa es la fuerza y otra cosa es el tono muscular. Uh-huh. Para cantar no nos sirve estar relajados. No podemos cantar relajados. Necesito un tono muscular. Y sobre todo si voy a cantar ópera o cosas muy demandantes, hay un tono muscular que debe estar. Entonces, y ahí podemos hablar un poco del apoyo, esta idea del sí. el apoyo finalmente es este tono muscular ideal, ¿no? Porque lo que buscamos es un tono muscular ideal. El otro día estuve haciendo un vivo con Sandra Romo, ella es fisioterapeuta para músicos, y ella tiene una definición hermosa del tono muscular, y es que el tono muscular debe ser lo suficientemente alto como para vencer la gravedad, suficientemente bajo para permitir el movimiento. ¿Se entiende? Perfectamente. O sea, es difícil encontrar, a ver, ¿cuál es el tono ideal? Bueno, el tono que me permite vencer la gravedad y que al mismo tiempo me permite movimiento. Y para cantar, si me permite, en este caso, movimiento, libertad en mi cuello, ese tono, ese anclaje, pues va a estar perfecto. Y lo mismo todo lo que sucede con todo el torso, ¿no? Cuando vemos cómo definimos el apoyo desde nuestra perspectiva, es toda
la coordinación muscular de todo el torso. En sinergia, toda esa musculatura lo que hace es permitir que esa expansión siga sucediendo en el torso, porque siempre cuando cantamos tendemos a cortarnos, es una de las cosas que hacemos. Entonces, si está todo ese mecanismo muscular trabajando en conjunto, sosteniendo el aire, entonces eso va a estar de algún modo mucho más naturalmente que si le metemos fricción, acortamiento, compresión. O sea, al final es todo como una compensación. Nos están entrando aquí, Félix ya le ha salido su vena de anatomista. El anclaje de cuello puede ser voluntario o no, y este movimiento expande el espacio cricofaringeo y ensancha la hipofaringe. Ajá, ok. Sí, estoy de acuerdo, Félix. Pero vuelvo a lo mismo, todo va a depender cómo lo hago. O sea, si lo estoy haciendo, si me pienso fragmentado, de manera fragmentada, como que, ok, soy esto, quizá esto va en contra de lo que ustedes quieren transmitir, no lo sé, pero no. Si yo me pienso que, ok, voy a cantar con anclaje en el cuello o lo que sea que signifique el anclaje, sin ver más allá de la totalidad, de algún modo vamos a quedarnos cojos de una pierna, ¿no? O sea, de hecho, es más, hay un concepto en Steel que no se suele explorar mucho. Es un poco libre de interpretaciones, que es el concepto de effort, que es un poco lo que tú acabas de decir, de decidir cómo usar la implicación del cuerpo. uh-huh. O sea, ella también lo tenía en la cabeza y lo explica. Lo que pasa que a veces unos profesores lo interpretan de una manera, otros profesores lo interpretan de otra, y yo creo que el effort como tal se entiende muy bien desde Alexander. Está mejor explicado y me puede que me corran a palos, ¿no? Pero creo que lo explica mejor la técnica Alexander que el propio Steele en cuanto a aplicación. Puede ser, acá preguntan, podríamos hablar de una tensión positiva. Uh-huh. Sí, yo diría de un tono necesario, eso diría. ¿Cuál es el tono necesario para esa actividad, no? Podemos pensar en cantar o podemos pensar en servirnos agua en un vaso, ¿no? ¿Cuál es el tono? A ver, ¿necesito esto? ¿Lo necesito? ¿Necesario esto? ¿O puedo soltar y servirme, no? Bueno, el ejemplo que quieran, observar, saber qué de lo que estoy haciendo hay algo que pudiera no estar, pudiera hacerlo menos, ¿no? Pudiera dejar de hacer. Nos preguntan también, sí, de verdad quita libertad y es un bloqueo en la garganta, el ejercicio que tú has dicho. ¿Dónde debemos pensar ese tono muscular? ¿Puedes hablarnos del espacio interno del bostezo al cantar? ¿Y la lengua cómo debe estar? Al final, preguntas tienes para aburrirte. Sí, sí, sí. Bueno, es todo muy interesante lo que están diciendo. Todo es muy interesante. Y a mí me hace pensar también. ¿Dónde debemos pensar ese tono muscular? Esto que estoy diciendo, obviamente va a ser según la actividad. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Para qué quiero? Fran Mauricio Burgos Tinoco es el que nos pregunta esto. Ah, muy bien. O sea, ¿para qué quiero hacer eso? ¿Cuál es la acción que voy a hacer? Y ahí voy a ver qué tanto tono muscular voy a necesitar. Cuando trabajamos en sesiones individuales, es muy directo el trabajo porque se trabaja con las manos. Entonces, las manos del profesor pueden detectar donde hay zonas de tensión que no son necesarias, ¿no? Entonces, el alumno, al tener la mano del profesor, automáticamente su sistema neuromuscular entiende dónde está esa parte que puede liberar, ¿no? Uh-huh. Yo les puedo decir ahora, liberen su hombro, y pueden no pasar. Va a poder. Pero si a lo mejor tiene la mano de un profesor, ya lo entendí, ¿no? Y el cuerpo conecta con el sistema del profesor y en esa comunicación es mucho más fácil entenderlo. Pero quiero seguir contestando. ¿Cómo se llama? ¿Me dijiste? Frank. Ok, entonces, ¿dónde debemos pensar ese tono? Bueno, si vamos a cantar... De todas maneras, yo te digo una cosa. En clases que he tomado contigo,
sí que he notado cuando tú hablas de libera aquí, sí que lo he notado sin tener que ponerme Sí, la mano. porque finalmente Alexander dio clases durante 20 años sin poner manos. Entonces, él había diseñado un sistema a través de direcciones o instrucciones verbales, que son las que trabajamos en los cursos, es cómo puedo dirigirme a mí mismo, ¿no? En mi propio uso. Y claro que sucede esto, ¿no? Entiendo, puedo ya soltar aquí, o puedo soltar allá, o puedo hacer esta acción con menos esfuerzo. Entonces, ese tono, vuelvo a la pregunta de Frank, pensarla en esta idea de que de múltiples direcciones del torso musculares, no es un lugar. Por supuesto que el abdomen se va a activar, claro que se va a activar, pero no pensarlo como que es lo que inicia el sonido, o lo que va a ayudarme a cantar va a ser ese esfuerzo, esa tensión aquí, ¿no? Cuanta menos tensión localizada pongamos, más expansión va a haber. De todos modos, esto es muy fácil que yo se los diga, y es muy complejo lograrlo, porque estamos habituados y súper acostumbrados a que para cierta acción yo ya sé que hago ciertos mecanismos que me funcionan, ¿no? Yo sé que para cantar yo aprieto la panza y va a salir, ¿no? Eso me lo enseñaron y yo lo pongo en práctica, y cuando viene el agudo, y aprieto y va a salir. Pero cuando a través de esto me sacan de la zona conocida, ya tengo que empezar a cambiar todo mi patrón de lo que antes hacía tan fácil, y tengo que reaprenderlo, ¿no? Entonces, desde que uno lo va entendiendo, el indicio más claro es que uno siente que canta con mucha más libertad que antes. Entonces, uno confía en el sistema porque dice, esto está funcionando, estoy cantando mucho más fácilmente sin necesidad de hacer esfuerzo. Y se me ocurre al hilo de lo que ha dicho, para él podría servirle, por ejemplo, el ejercicio de la susurrada, ¿no? es muy interesante. La A susurrada es un procedimiento que Alexander creó, que se usa para todo, no solo para cantantes, para todo el mundo, y que es una manera de reeducar nuestros hábitos respiratorios, donde a lo mejor no vamos a pensar en el bostezo, pero sí vamos a estar generando un espacio parecido, porque finalmente cuando queremos cantar, ¿qué queremos? Espacio, ¿no? Entonces, si queremos ese espacio, ¿cómo podemos lograrlo de una manera más amable que a lo mejor un bostezo o algo que nos genera tensión? Y sí que exista esa apertura esa elevación del velo del paladar que permite esa resonancia. Entonces, la lengua, lo mismo, la lengua en el procedimiento que es muy difícil de explicar a través de un vivo, ¿no? Hay que... Pero lo pueden buscar o... Pueden buscarlo y ver a ver si les funciona. Alexander lo que dice, simplemente la lengua tocando los dientes inferiores. Es todo lo que él dice de la lengua. Pero obviamente sabemos que la lengua está conectada a la laringe y que, bueno, ¿no? Seguimos siendo una malla muscular. Entonces, la tensión en la lengua puede venir de tensión en la mandíbula, de tensión en el cuello. Entonces, por eso es que cuando trabajamos de manera individual, vemos exactamente lo que está pasando en cada uno, y aunque el grupo también funciona, ¿no? Porque finalmente trabajamos los principios generales. Dice muchas gracias. Sí, nos acaba de decir Frank, muchas gracias. Creo que la voz revela nuestro bienestar o malestar psicológico interno, pero a la vez es el instrumento que nos permitirá redescubrir nuestro verdadero ser sin máscaras. Está muy bien. ¿Quién dice eso? Frank. Frank. Muy bien, Frank. Entonces, sí, me surge una pregunta. Sí. Según Alexander, el apoyo debería ser algo más libre, ¿no? Simplemente el intentar retomar, simplemente, entre comillas, ese control primario
y permitir que sea la propia liberación la que haga que fluya la voz, ¿no? Sí, en realidad cuando nosotros hacemos un apoyo demasiado artificial o como nos han enseñado, con cierto esfuerzo en ciertas partes, lo que tendemos a hacer es no atrofiar, sino afectar más bien el sistema natural de respiración, ¿no? La manera en que funciona la respiración fluidamente, naturalmente, que como dice Alexander, los ejercicios respiratorios tienden a reforzar los hábitos erróneos. Entonces, a veces yo he observado que la gente que no ha cantado en su vida tiene una respiración mucho más orgánica y mucho más natural que nosotros, que se Es nos muy convierte la interesante. respiración en una respiración puramente abdominal, incluso sin cantar, ¿no? Entonces, la idea es cómo volvemos a una respiración natural. ¿Cuál es una respiración natural? Una respiración natural es aquella en que las costillas tienen un movimiento de expansión hacia los lados para permitir que el diafragma que está dentro pueda moverse con facilidad en las exigencias que necesite, ¿no? Si tengo que cantar una frase larga, pues voy a necesitar libertad en las costillas para que el diafragma pueda bajar, pueda ingresar el aire, pero también que esté disponible al movimiento el diafragma. Y cuando yo le meto tensiones, la caja torácica tiende a rigidizarse. Entonces ya estamos perdiendo esa libertad. Entonces, este apoyo viene dado por todo eso, por toda esa expansión, por las costillas, por el torso, por libertad, quizás tono muscular en el abdomen, hasta en la espalda, pero todo combinado, todo coordinado. Por eso digo, no es simple. Es el cuerpo. Sobre todo cuando hay un montón de hábito, ¿no? Atrás. Y pregunta también si... Te pregunta Rubén, ¿hay algún libro sobre el método Alexander? La verdad es la primera vez que lo escucho. Sí, hay varios libros. No hay demasiados libros en español, pero bueno, si leen inglés van a encontrar mucha bibliografía. Alexander escribió 4 libros. Están afortunadamente los 4 ya traducidos al español. Rubén, ¿de dónde es? De México. De México. De DF, además. En España sí se consiguen más fácil algunos libros. Y se me ocurre también el de Theodor Dimon, que también es prácticamente es Alexander aplicado al canto. Exacto. Hay un libro específicamente para la voz hablada y cantada. Ahí lo puedes apuntar en el... Sí, vale, a ver si aprendo a usarlo. Sí. Crea un banner. Theodor Dimon, sí. Theodor Dimon, la voz y cantada se llamaba, ¿verdad? La voz hablada y cantada. La voz. En inglés tiene otro nombre. Pero aquí casi todos No me acuerdo. son hispanos, así que... ¡Ay, qué bien lo he hecho! Muy bien, exactamente. Muy bien. Y de técnica Alexander, así per se, puedes apuntar el del cuerpo recobrado de Michael Gelb, que ese es un libro muy accesible para entender, para empezar a sumergirse en la técnica Alexander. Los libros que Alexander escribió son bastante complejos de entender. ¿Se escribe así? Exactamente, muy bien, sí. Y el libro de Michael Gelb es un libro bastante accesible y explica los principios, tiene algunas dinámicas para uno probarlo. Entonces, sí. A mí me parece una maravilla ese libro. Además sí. Lo tengo y eso. Me escriben y yo les mando más textos así que por ahí tengo en PDF o que quieran investigar más ustedes. Yo creo que ha sido una charla muy, muy entretenida, sobre todo muy didáctica, porque explicas la verdad magistralmente y creo que has explicado magistralmente lo que es el apoyo, que en resumen podríamos decir que es el patrón de uso sin interferencia, básicamente. Mira, no sé si lo he explicado magistralmente, lo he explicado como yo lo entiendo, como lo entendemos desde la técnica Alexander. Quizás hay otra gente que tiene otra explicación. Bueno, esa es la mía y espero que te preguntan también. Perdón por cortarte, es que nos entran ahora las preguntas. Sí, mientras está en inglés y no chino, nos dicen
Sí. Y Luego nos dice, la técnica Alexander es como la hermana de Feldenkrais, nos lo dice Frank. a ver, Frank, ahí viene la verdad de la milanesa, como decimos en Argentina. Sería, te voy a decir algo, los de Feldenkrais me van a ahorcar, pero sería la madre de Feldenkrais. Sí, no, pero tienes toda la razón. Es la madre. O sea, Feldenkrais tomó clases de Alexander con Walter Carrington, que fue Walter Carrington, un graduado de Alexander de la primera generación, del Genio ese hombre. año 31 a 34, más o menos. Y no sé, en los 50 creo que tomó clases Feldenkrais, pero obviamente él crea otra cosa, ¿no? Él lo modifica, no es que no decimos le copió. En su tiempo Alexander dijo, este me copió todo y bueno, y hay un... Voy, si no te importa, y ahora continúas a recomendar el libro de Carrington, que creo que está en español, hablando en voz alta, creo que era. Pero ese aquí en México no se consigue. En España sí, lo pueden pedir en la EP. En España lo consiguen. Cuenta que te he cortado, perdona. Sí, está bien, está bien. Entonces, bueno, sí, Feldenkrais es como que es, pero finalmente son técnicas somáticas, son técnicas que nos obligan a tener una relación más cercana con nuestro propio cuerpo, ¿no? De observarnos y entender qué estamos haciendo, tener más claro nuestro mapa corporal, dónde están mis articulaciones, por qué están ahí, cómo es el movimiento. Entonces, todo puede ayudar, no es que digo que solo la técnica Alexander. De hecho, hay muchos maestros de Feldenkrais que se han dedicado a los cantantes y bueno, es maravilloso. Yo pienso que todo va a ser mejor que la clase tradicional de canto en la que nos saludan y nos dicen hola y al segundo ya estamos vocalizando y lo único que importa es eso, ¿no? No hay una mirada mucho más amplia psicofísica, no solo física, sino emocional, qué está pasando y qué está pasando en la mente, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. El libro Hablando en voz alta es de Walter Carrington. ¿Lo he puesto mal o qué? Me sale como corrido, a ver, que si lo puedo corregir. Walter Carrington. Mi maestro estudió con Walter Carrington, que es compañero tuyo, que es David, y a mí habla maravillas de él. Dice que era mucho de colocarte las manos y no te dejaba. Pero eso decía también que tenía el problema de que poner tanto las manos quitaba independencia al músico, ¿no? A la persona en sí. Que tampoco les gusta mucho a los que aplican esa pedagogía aplicarla estrictamente por ese tema. Sí, porque finalmente lo que busca la técnica Alexander es hacernos responsables a nosotros mismos de nuestro propio uso. Entonces, si solamente dependemos de las manos del profesor, no va a funcionar mucho. Las clases son con contacto, pero para que uno en su casa trabaje esto que va aprendiendo, ¿no? La idea es que podamos estar solos y autodirigirnos a nosotros. De todas maneras, me gustaría ya para finalizar recomendar tu formación online porque la estuve haciendo hace un mes y momento spam, pero es que a mí me sirvió muchísimo, la verdad. De hecho, a Pablo lo conocí un poco antes. Bueno, te conocí porque me llegó la publicidad de tu curso y dije, vaya, 4 clases. Además, el precio era súper bajo, vi, 30 euros, creo que pusiste $30. Me metí y dije, voy a probar. Y hablaste, no 4, sino 5 clases que a mí me parecieron súper interesantes. Además, llevo muchos meses sin tomar Alexander así presencial con las manos y me estás ayudando más de lo que te piensas. ¿Eh? Tú que has estado toda la vida acostumbrado a tener un profesor con manos, dijiste, ¿cómo va a ser esto de clases en línea, no? Y bueno, este curso se llama Autoconciencia Corporal para Cantantes. Son 4 sesiones. Y lo que yo estoy haciendo siempre que lo anuncio, doy la posibilidad que la gente que se inscribe dentro de cierta fecha, ahora es hasta el 31 de agosto, puedan tomar una sesión introductoria extra en la que a veces no me da tiempo de explicar toda la técnica Alexander, dónde nace, cómo sucedió y todo eso, y lo explico en esa sesión introductoria. Claro. Queda clarísimo y arrancamos después las 4 clases. Ya tienes interesados. Este curso taller, ¿dónde lo encontramos? Aprovecha el stand. Me interesa, Rubén. Que me escriban
Es Voy a poner tu... les doy el mail. Es Pablo, Todo minúsculas, ¿verdad? todo minúscula, Pablo, Sí. @pablobuniac.com. En tu web también tienes artículos bastante interesantes. Sí, ahí la web es pablobuniac.com, ahí van a encontrar artículos. Ahí también en cursos figura el curso. Pero bueno, si tienen preguntas o algo, ahí me escriben y los espero. Y estamos planeando con Adrián también otra cosa para octubre. Vamos a lanzar para octubre, que además lo estamos perfilando y creo que puede ayudar a muchísima gente, que es un curso en el que vamos a hablar tanto de la técnica Alexander y la técnica de educación corporal SOTAI, porque nos dimos cuenta en la charla que tuvimos, que la compartí el otro día, que teníamos más cosas en común de las que pensábamos en la aplicación. Entonces salió la idea de, vale, el SOTAI es muy de hacer, pero es un hacer también buscando lo que ha dicho Pablo, buscando la liberación del cuerpo y la plena conciencia que ahora está tan de moda. Si eso lo aplicamos junto a la técnica Alexander, que también te educa sobre la percepción sensorial imprecisa y los malos hábitos corporales desde un punto de vista más psicofísico, podemos lograr tener tanto los ejercicios prácticos como la filosofía de la técnica Alexander aplicada a cualquier persona. Y me parece súper interesante y la verdad es que es un honor trabajar contigo, porque la verdad es que... Bueno, va a ser un experimento interesante porque además va a ser orientado a todo público, a cualquier persona, a cualquier profesión. Vamos a trabajar esto de aliviar dolor, de prevenir dolor, de mejorar la postura. Bueno, ya se los comunicaremos. Iremos informando, sí. Pero bueno, mil gracias por la invitación, Adrián. Me da mucho gusto pues estar en el grupo. Yo me metí hace poquito, que me invitaste, y creo que puede ser súper enriquecedor que todos comentemos cosas sobre... A mí me gusta mucho lo que tú, perdona que te corto, aquí es muy difícil tener la conversación fluida sin cortar y eso me fastidia bastante. Me ha parecido muy interesante todo lo que has dicho sobre el tema del apoyo respiratorio y el uso corporal en relación a la voz, porque creo que habrás ayudado hoy a muchísima gente que está en este grupo y tenían justo esa duda, porque llevábamos días con esa misma duda de ¿hay que hacer ejercicios de respiración? ¿No hay que hacer ejercicios de respiración? ¿Cómo es el apoyo? Y muchas veces los debates que tenemos no suelen acabar de la mejor manera posible. Entonces es muy útil que gente como tú, que trabajas directamente sobre el cuerpo de las personas, todo el tema de los hábitos y que encima eres vocal coach y cantante, resuelvas estas cosas desde una filosofía menos agresiva, quizás, que la que nos podemos poner con la anatomía. Sí, y mira, no, jamás diría yo que lo que estoy diciendo es la verdad, ¿no? Es lo que yo creo, lo que funciona, lo que a mí me ha funcionado, funciona a mucha gente, pero yo lo que les diría a todos es que tratándose de la respiración, tratándose del diafragma, lo que sea, tratándose de la vida, que se den la oportunidad de salir de lo conocido. Ese yo creo que es el gran desafío de la técnica Alexander. ¿Cómo puedo dejar esto que conozco, que sé que es así, que me funciona, a ver qué pasa si pruebo otra idea y tengo otra experiencia? Dense esa chance. Pues así finalizas por todo lo alto, ya no se puede subir más. Y a mí me han enseñado, cuando estás en lo alto, mejor termina ahí antes de que lo empeores. Muy bien, bueno, ha sido un placer, Adrián, ¿eh? Gracias a todos por estar, a todos los Facebook users, que son muchos. Eso es culpa mía, que no sé configurar estos programas tan modernos. Bien que lo hiciste, algún día. Hiciste que apenas hoy lo instalaste. Ahora mismo, justo antes de empezar. Sí, entonces, hay tutoriales por todos lados. Yo os recomiendo a los que estáis aquí con dudas sobre el canto, el cuerpo, etcétera, que contactéis a Pablo, que Pablo además es una persona, como habéis visto, un campechana, que siempre responde. Os dejo su email y él siempre está dispuesto a ayudar a las personas porque creo que también ha pasado por muchas de estas cosas de hay que apretar, no hay que apretar, cómo se siente el cuerpo. Además, tú hiciste una odisea, que te volviste otra vez a Argentina, luego a México, y tienes ahí para escribir libros como los de Alexander o más gordos incluso. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias también a ti, Pablo. Muy buenas noches o buenas tardes ahí en México. Bye, bye.